Hola, muy buenas tardes, hermanos en Cristo y amigos de las redes. Nuevamente estamos conectándonos hoy día jueves, también pasadito un poco de las 19:30, como siempre, una cita obligada con la palabra del Señor desde casa. Agradecido a Dios por todos los que nos saludan, los que envían los comentarios, los que nos comunican desde dónde están recibiendo la señal. Gracias por acompañarnos, ¿no? Cada día que subimos estos videos que están en la página de Facebook y también en el canal de YouTube, quedan para repasarlo o volverlos a ver cuando desee, o recomendarlo también. Recomiende la página, si ha sido de bendición, a algún amigo, a algún hermano que nos quiera también acompañar. Damos gracias al Señor, estamos todavía, ¿no es cierto?, un poco limitados con las reuniones, pero agradecido al Señor, en pleno contacto con todo el pueblo del Señor, hermanos que están orando por las necesidades que llegan, los pedidos. Nos estamos uniendo en la oración delante de la presencia de Dios. Bien, vamos al tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Quiero hablar un poquito sobre la palabra del Señor, la importancia de la palabra del Señor, porque también estamos encontrando una gran escasez de la palabra, como en los días del sacerdote Elí, los días de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, los primeros versículos, dice que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. Y más adelante, en el verso 7, dice que Samuel mismo, que se había criado en el templo, que ya era un adolescente, un muchachito, no había conocido a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. También dice uno de las situaciones espirituales en ese tiempo, que tampoco había visión manifiesta. Es decir, cuando escasea la palabra del Señor, el Espíritu Santo no puede operar porque Él trabaja con la palabra del Señor, Él es el autor de la palabra. La palabra del Señor es la simiente para producir los nuevos nacimientos. Por eso Jesús le dijo a aquel maestro de la ley llamado Nicodemo, le dijo que le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Algunos dicen, bueno, que tiene que nacer por el bautismo, ¿no? Malinterpretan ese pasaje, haciendo un paralelo de nacer del agua, nacer del bautismo. Esto no tiene ningún fundamento, porque el agua es símbolo de la palabra de Dios, y lo encontramos en Efesios, cuando dice el apóstol San Pablo que el Señor quiere purificar la iglesia, presentársela a sí mismo como una virgen pura, purificándola en el lavacro del agua por la palabra. Es decir, que está tomando la figura de aquella fuente de bronce o mar de bronce que tenían los hebreos en el santuario, en el tabernáculo, en la entrada del lugar santo. Dios mandó construir una fuente hecha de bronce, no se sabe bien la medida, que contenía agua, y los sacerdotes, antes de ministrar, debían lavarse las manos y los pies antes de entrar en el santuario, ¿no? Tomando esa figura, el apóstol San Pablo dice que aquello era figura de la palabra nos limpia, la palabra opera un lavamiento cotidiano, aunque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos los pecados. Hay un lavamiento cotidiano que el sacerdote, aún consagrado, ungido para Dios, debía hacer ese lavamiento cotidiano, porque andando en el mundo se nos pega siempre algo, y donde se pega, lo vemos ahora con la cuarentena, lavarse las manos,
en fin, ¿no? Quitarse los zapatos. Entonces se nos pegan lo que contactamos con el mundo, ¿no? Que son las manos y los pies, lo que nos traslada, lo que nos mueve de un lado a otro. Entonces ahí hay toda una figura, toda una tipología en el santuario hebreo donde el sacerdote, antes de ministrar, debía pasar por esa fuente o ese mar de bronce. De allí toma Pablo, escribiendo a los Efesios, que el Señor quiere limpiar la iglesia en el lavacro del agua por la palabra. Entonces cuando le dice el Señor a Nicodemo necesario nacer del agua y del Espíritu, está diciendo nacer de la palabra y del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre utiliza la palabra para convencer, para redarguir, para que el hombre venga a la fe de Cristo. Él usa la palabra. Si no se ministra la palabra, si no está la palabra en la iglesia, no habrá nuevo nacimiento. Habrá personas convencidas, motivadas, alegres, felices, contentas de quizás ser parte de un grupo de gente, pero no habrá nuevos nacimientos. Nuevo nacimiento se produce por la simiente de Dios. Y así como el nacimiento biológico necesita la simiente del hombre y unirse con el, ¿no es cierto?, el óvulo de la mujer, y ahí se produce un nacimiento o una vida biológica, ¿no? En el nacimiento espiritual, Dios utiliza la simiente divina, que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo la aplica al espíritu del hombre y se produce la conversión o el nuevo nacimiento. Lamentablemente estamos viviendo aquellos días que también profetizaba aquel profeta llamado Amós, que es una profecía también que tiene cumplimiento y paralelo con los últimos días, con los días que estamos viviendo, ¿no? Decía el profeta Amós, en Amós 8, verso 11 y versículo 11 y 12, «He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán». Decía el profeta, vendrán días, son los días que estamos viviendo, donde tenemos muchas reuniones, muchos predicadores, multitud de maestros, en los medios de comunicación como nunca antes. Se habla del cristianismo, se habla de la Biblia, se habla del Evangelio, pero a la vez se da una situación de carencia, de escasez de la palabra del Señor. Hoy las reuniones son motivacionales, muchas veces se apela al emocionalismo, se apela a cierta área de psicología y no hay palabra del Señor, hay hambre de la palabra del Señor. Hay gente que tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios, pero como en los días de Samuel, que era una época que Israel estaba entrando en una decadencia, la palabra de Dios escaseaba. Tal así que allí el joven Samuel se había criado en el templo. Dice que dormía cerca del altar, ahí tenía, parece, su aposento. Cuando Dios lo llama, era un muchachito, y en todos los años de su crianza, criado, adoptado por el sacerdote Elí y su familia, nunca se le había revelado la palabra de Dios. Está pasando en las congregaciones, mucha gente que no tiene la revelación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios escasea, porque hay hambre de la palabra del Señor, porque se ha sustituido la palabra del Señor con artilugios, con fábulas,
se cuentan casos, anécdotas, historias, ¿no es cierto? Y no se ministra la palabra. Y lo único que produce el nacimiento espiritual, nacer de Dios, nacer de nuevo, como también le fue dicho a este maestro Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo, lo único que produce ese nacimiento es la ministración por el Espíritu Santo o la aplicación del Espíritu Santo de la simiente divina que es la palabra de Dios. Es decir, en la vida biológica, si la simiente del hombre, del varón, no es fértil, puede tener, ¿no es cierto?, sus relaciones íntimas y no habrá una vida, no se engendrará una vida, porque no hay simiente fértil. Y la palabra de Dios es la simiente que produce la Biblia, ¿no?, que produce el nuevo nacimiento. Por eso dijo el Señor Jesús que el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Ahí tiene una característica para conocer lo que es enviado de Dios. El que Dios envía habla. Esto lo dijo Jesús en Juan, capítulo 3, verso 34, ¿no? Que el que Dios envía, la palabra de Dios habla. Cuando se habla otra cosa, cuando se apelan a otros relatos, historias, a veces historias personales, a veces apelando, vuelvo a decir, a las emociones humanas, ¿no? Porque la gente, puede ser manipulada emocionalmente, se ríe, llora, se siente bien, se siente triste. Hay toda una apelación a los sentimientos, pero falta la palabra. Y allí tenemos con claridad definido el que es enviado de Dios. El que es enviado de Dios habla la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios necesitamos volver a rescatarla en los días que vivimos y precisamente este cuadro que estamos pasando, esta crisis que estamos atravesando, nos debe hacer reflexionar si hemos ministrado la palabra de Dios en nuestras reuniones, si le hemos enseñado la palabra de Dios a las personas, a ser discípulo, como dijo el Señor, y a ser discípulo es, ¿no es cierto?, revelar la palabra de Dios en sus corazones, que no pase como Samuel, años dentro de la iglesia y no conocía a Dios. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que no conocen a Dios, porque la palabra de Dios escasea, no han nacido de nuevo, no tienen vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, la palabra de Dios no les es revelada. La palabra de Dios ha de entenderse espiritualmente. No es un libro que tenga una línea argumental, no podemos leerlo como leeríamos cualquier libro secular, que tiene un argumento, una historia, un desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final. Y cuando agarramos un libro interesante, podemos estar leyéndolo toda la noche hasta llegar al final y saber cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cuál es el desenlace de la historia, ¿no? Pero en la Biblia no ocurre esto, no hay una línea argumental, no se puede seguir. Algunos dicen, ya leí, ¿no es cierto?, el libro de Crónicas, estoy leyendo el libro de Reyes, voy a leer, estoy leyendo Jeremías. Y no es la forma de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha de interpretar espiritualmente, y para que sea provechosa, para que nos quede un rédito espiritual, debemos leerla de otra manera, ¿no? Se lee siguiendo los temas, escudriñando, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar se toma de la tarea que hacía el minero antiguo, ¿no? Cuando buscaba la veta del metal precioso en la montaña, lo hacía con pico y pala, no había elementos
tecnológico como hay hoy, en la explotación minera, entonces lo hacía a mano y tenía que buscar, escarbar, piedra por piedra, ¿no es cierto?, tratar de encontrar la veta. Cuando encontraba la veta del mineral precioso, oro, plata, lo que fuera, cobre, debía seguir esa veta que no tiene un delineamiento no normal. La veta del mineral puede extenderse para un lado, para abajo, para arriba, abrirse como una raíz dentro de la montaña, y eso el minero, experto en encontrar el metal precioso, escudriñaba, seguía la veta, y es la misma manera se debe leer la Escritura, ¿no? Buscar un tema y seguir ese tema a lo largo de toda la Biblia. Para eso no tenemos que valer de las referencias centrales, que una buena versión tiene una cantidad de referencias, una buena concordancia, a lo mejor un buen diccionario bíblico para las palabras complicadas, y de esta manera vamos recorriendo la palabra, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, con cualquier tema que nos interese. Y para saber si debemos practicarlo o no debemos practicarlo, como cristiano debe encerrar todo lo que la Biblia dice desde Génesis a Apocalipsis. Podemos tomar licor, podemos tomar alcohol, ¿no es cierto?, o bebida fermentada. Bueno, tenemos que empezar en Génesis, allá desde el principio, qué sucedió con el alcohol, con el vino, con la bebida fermentada, con los licores, seguir a lo largo de toda la historia bíblica, recorrer toda la Biblia, los acontecimientos, los sucesos que nos señalan a dónde estuvo involucrado el licor. De ahí tenemos que venir al Nuevo Testamento, seguir por las cartas apostólicas, qué enseñaban los apóstoles, cuál era la enseñanza para la iglesia cristiana, terminar en Apocalipsis. Recién ahí podemos tener una conclusión y podemos afirmar con autoridad se puede o no se puede. Eso es en todos los temas que nos interese. Si queremos saber del infierno, de la salvación, del pecado, de la venida del Señor, del anticristo, de cualquier tema que nos interese, tenemos que hacer de esa manera, buscando un poco acá. Eso nos va a llevar a otro lugar, la referencia de el otro lugar donde llegamos va a haber otra referencia que nos va a conducir a otro libro, y de esa manera podemos estar semanas recorriendo, investigando, escudriñando un tema, y le vamos a sacar provecho y no nos vamos a dormir, porque si yo leo la Biblia como cualquier libro secular, no resisto unas pocas páginas que me empieza a agobiar el sueño, ¿no? Empiezo a perder el enfoque. Y esto es porque no hay un argumento. Vuelvo a decir, la palabra de Dios no tiene un argumento. Isaías decía cómo se debía estudiar. Un poquito acá, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Así que vamos de esta manera escudriñando el trabajo del minero cuando encontró la veta, la continúa porque sabe que ahí está su ganancia, ¿no? Ahí está el premio de su esfuerzo. Y lo mismo es si queremos estudiar la palabra de Dios. Pero hoy hay muchísima ignorancia de la palabra de Dios. Y recordemos que cuando Israel es llevado cautivo por aquellos imperios babilónicos, los romanos luego, los persas, cada vez que el pueblo fue llevado cautivo, dice que fue por causa de la falta de conocimiento. En uno de los libros de los profetas, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, ¿no? Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, estamos propensos al engaño, estamos propensos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, estratagema de hombres que enseñan erróneamente,
porque no tenemos fundamento. El fundamento es la palabra del Señor. Por eso dice que la iglesia se edifica sobre este fundamento, ¿no? El fundamento de los apóstoles y de los profetas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la vida cristiana y de la iglesia. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de la palabra, con la Biblia se puede afirmar cualquier cosa, ¿no? Malinterpretándola, sacando textos de su contexto, no teniendo una regla básica de interpretación con la Biblia, se puede manipular la fe y probar casi cualquier cosa, ¿no? Porque la Biblia no solo nos relata las hazañas de los hombres de Dios, sino también nos relata su fracaso, nos relata sus pecados con crudeza, sin ocultar nada. Por eso decimos que es palabra de Dios, porque si hubiera sido un libro histórico que escribieran los hebreos, ¿no es cierto? Cuando acá se escribió la historia de San Martín, de Sarmiento, de Belgrano, de la independencia, usted sabe que de aquellos hombres no se relatan los errores, los fracasos, los defectos, las debilidades, sino se relata, por eso se le llama próceres, y por eso tienen monumentos, porque el relato histórico es todo lo bueno, todas sus hazañas, sus conquistas, sus batallas, sus victorias, y la Biblia no es así, porque la Biblia va a hablar de las victorias de hombres como Abraham, como Jacob, Isaac, va a hablar de las victorias de un Pablo, de un apóstol San Pedro, pero va a mostrar también sus miserias, sus fracasos, sus pecados, su falla, y no están en la Biblia para tomar ejemplo o para hacer lo mismo, porque hemos escuchado barbaridades como líderes que dicen que Dios los recompensó dándole una mujer más joven, que tienen la esposa que ya es vieja y que Dios lo bendijo como Abraham dándole una mujer más joven, porque Abraham tenía 3 esposas. Entonces, que relate la Biblia esto no quiere decir que Dios apruebe la poligamía, ¿no? La poligamia era un pecado y lo relata con crudeza, y debemos conocer la palabra para discernir que si la Biblia está hablando de un incesto que tuvo Lot con sus hijas, esto está para mostrar la maldad, para mostrar qué ocurre cuando el hombre se aleja de Dios, qué ocurre cuando el hombre comienza, ¿no es cierto?, a olvidarse de las cosas de Dios, termina en estrepitosos fracasos, ruinas, inmoralidades. La Biblia habla de borrachera y no significa que tenemos que emborracharnos, porque allá Noé se emborracha en el comienzo de la historia, después vemos la ruina que causa la embriaguez en familias, en reyes, en hombres de Dios, en sacerdotes. Entonces, esto está relatado para nosotros no hacer lo mismo, para evitar esos malos caminos y no para tomarlo como enseñanza de una práctica, ¿no? Y como no hay conocimiento de la palabra de Dios, con la palabra de Dios se han probado todas las barbaridades a lo largo de la historia, todas las pseudos iglesias cristianas, todas las sectas que han surgido, tienen algún basamento en la palabra, incluso espiritistas, hechiceros, curanderos, ¿no?, ubandistas, utilizan la palabra de Dios, ¿no? Sacan textos de su contexto, lo que creen en la reencarnación, se basan en que el espíritu de Elías se reencarnó en Juan Bautista, que Juan Bautista, como Jesús dijo, él es el Elías que había de venir, toman eso como base para
predicar o creer en la reencarnación. Y no está hablando de reencarnación cuando dice que el espíritu de Elías vino sobre Juan. Está diciendo que el poder, el ministerio, la unción, ¿no? El llamado que tenía Elías, eso reposó sobre Juan Bautista. Por eso Jesús dijo, este es el Elías que había de venir, ¿no? De nada que ver para apoyar el tema de la reencarnación. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que con la Biblia se puede probar casi cualquier cosa, ¿no? Bien, tenemos otro texto que quiero compartírselo. Está en Jeremías, lo podemos leer. Y en Jeremías habla mucho también, era una época que vivió el profeta también de apostasía, y cuando dice Amós que vendrían los días que Dios enviaría hambre a la tierra, de oír la palabra del Señor, discurrirían de un extremo al otro del planeta buscando oír palabra de Dios y no hallarán. Está hablando de la apostasía que afirma el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los tesalonicenses, hablando del último tiempo. Apostasía es negar la eficacia de la fe, de lo que creemos. Y eso yo he hablado muchas veces, que estamos viviendo, estamos inmersos dentro de una apostasía como pocas veces se vio en la historia de la iglesia, y hay esa escasez de la palabra del Señor. Hay abundantes reuniones, más que nunca antes, lugares de culto, lugares donde se predica, sitios en las redes donde se predica, se habla, pero a la vez hay una tremenda ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios escasea. Y esto esto sucedió varias veces en la historia de Israel. Sucedió allá en los días de Samuel, ya lo hemos visto, pero vuelve a suceder una y otra vez, porque el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, le faltaba ese conocimiento, no se preocupaban por conocer la palabra de Dios. Pero lo que pasa hoy en nuestros días contemporáneos, ¿no? Nos atrae una personalidad, nos gusta ir a los congresos, los seminarios, los campamentos, pero hemos perdido la pasión por la palabra, el interés por la palabra, ¿no? Y yo digo, lo único que puede renovar la vida espiritual, producir la vida espiritual, es la palabra del Señor. Que Dios nos dé pasión por la palabra. Yo recuerdo haberme convertido hace muchas décadas atrás, y una de las cosas que comenzó Dios a producir en mi corazón fue pasión por la palabra. Me he gastado los ojos, he gastado muchísimas Biblias que se han terminado deshojando, ¿no? Haciendo anotaciones, buscando, comparando, porque Dios puso en mi corazón una pasión por la palabra. Pero esa pasión por la palabra hoy no puedo encontrarla en generaciones nuevas. Es muy raro encontrar en las generaciones nuevas del liderazgo que haya esa pasión por la palabra, ¿no? Y al contrario, se da una situación que se daba también en los días del profeta Jeremías, porque dice el profeta Jeremías, hablando de este tema, que la palabra de Dios le es vergonzosa, no la aman. Jeremías 6:10. Y en Jeremías 23:22 dice cuál era el síntoma. El profeta dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, también le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Acá tenemos un diagnóstico para conocer cuando algo es de Dios. El que está en el secreto de Dios, el que tiene esa comunión íntima con Dios, va a hacer oír la palabra de Dios. No va a ser tan importante contar sus historias, sus testimonios, sus anécdotas. No va a ser tan importante motivar y entretener. Va a ser
lo que le va a motivar al hombre de Dios, dice que el que estuvo en el secreto de Jehová va a hacer oír las palabras y le va a hacer volver a la gente de sus malos caminos y de la maldad de sus obras, porque eso hace la palabra. Por eso la palabra no es popular en nuestros días, ¿no? La palabra del Señor, hay una mentalidad que no se puede reunir a la gente solamente con la palabra, que no se puede sostener a una juventud dentro de la congregación solo con la palabra. Entonces se han apelado a otras estrategias para mantener a la gente, pero yo le doy una noticia: si usted mantiene a la gente o mantiene a los jóvenes con entretenimiento, para que queden va a tener que seguir entreteniéndolos a lo largo de los años, porque si le atrajo con entretenimiento, va a tener que seguir dándole entretenimiento. Si le atrajo con la palabra y Dios despierta en sus vidas pasión por la palabra, ya es una obra de Dios y no es nuestra, ¿no? Pero dice la palabra, le es vergonzosa, no la aman, decía Jeremías, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, lo vemos en los días que estamos transitando, ¿no? La Biblia casi ha desaparecido de la mano de los predicadores, ¿no? Se predica con una tablet, se predica con un celular, a lo sumo con alguna anotación en un papel, pero ya la Biblia, cuando los predicadores populares son convocados en una entrevista en la televisión, en un programa periodístico, muy raro que le veamos con una Biblia. La Biblia ha pasado a ser antipopular. Estamos como Jeremías, no aman la palabra de Dios, ¿no? Porque dicen, no, la palabra de Dios no tiene la respuesta para las necesidades del hombre. No tiene todas las respuestas. Es una palabra obsoleta. Era para antes. Algunos dicen eso era para Israel, aquello era para aquella época, ¿no? Y le han quitado autoridad a la palabra de Dios, lo que contradice lo que la misma Biblia dice, porque la misma Biblia dice que la palabra del Señor no va a pasar, aunque pase el cielo y la tierra, lo dijo Jesucristo, ¿no? Mi palabra no va a pasar. La palabra tiene la misma actualidad y la misma autoridad y la misma vigencia que tenía en el siglo I, cuando la palabra era predicada a los estadistas, a los gobernantes, a los príncipes, a los reyes, a los religiosos, a la gente común, a la plebe, ¿no? Se le predicaba la palabra de Dios y las multitudes se convertían, ¿no? Y se convertían de verdad, no eran gente convencida, motivadas emocionalmente, influenciada, gente convertida que perseveraban, que muchos de ellos luego se convirtieron a la vez en predicadores, ¿no? Es decir, que esto nos está sucediendo, ¿no? La mentalidad de decir la palabra de Dios no alcanza. Entonces le tengo que añadir sabiduría humana, le tengo que añadir psicología, le tengo que añadir la filosofía del hombre, ¿no? Todo esto para hacerlo atractivo, entretenido, para tratar de captar la atención del hombre. Porque no se puede, algunos siervos de Dios me han dicho, no se puede ir a hacer un programa solamente con la Biblia. No se puede mantener una congregación solo hablando de la Biblia. Tenemos que ponerle música, coreografía, luces, efectos especiales, entretenimiento, ¿no? Tenemos que programar diversas actividades porque no se puede sostener la congregación solo con la palabra. Y yo digo, no, si no hay gracia de Dios, por supuesto que la palabra del Señor no va a ser atractiva, la palabra del Señor no va a ser atrapante, la palabra del Señor va a convertirse en algo antipopular. Pero si hay gracia de Dios,
Recordemos aquellos antiguos que la gente, cuando Esteban, un diácono de la iglesia, hacía aquellas campañas y predicaba, la gente se tapaba los oídos para no escuchar, no soportaban aquellos mensajes, y tal fue así que arremetieron contra él, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires de la historia de la iglesia. No soportaban, ¿no? Porque era un diácono, pero con gracia de Dios. Y miremos en el libro de los Hechos cómo eran los mensajes. No hay alusión a ningún tema personal. A veces a mí me critican porque dice: usted no habla de nada personal, usted no habla de la familia, usted no habla de su vida anterior o su vida pasada, ¿no? Pero yo encuentro en el desarrollo de los mensajes de los apóstoles que no hay alusión. Y sabemos, por ejemplo, que Pedro era casado, Jesús sanó a su suegra, que estaba en cama con fiebre, y si tenía suegra tenía mujer, seguro tenía hijos. Hay otros apóstoles como Santiago, Juan, que no se sabe. Nadie puede asegurar si eran personas solteras, solo Pablo, porque Pablo entra en ese tema y lo desarrolla, ¿no?, como enseñanza, y sabemos que Pablo no tuvo una compañera, no tuvo mujer, pero los demás no sabemos si tenían familia, si tenían hijos, si tenían padres, si tenían hermanos. No encontramos alusiones personales en sus mensajes o en sus enseñanzas, las cartas apostólicas, pero sí encontramos con abundancia la revelación de la palabra de Dios, aquello que le faltaba a Samuel para convertirse en un profeta, ¿no? Que hasta aquel momento que Dios le sale al encuentro, que Dios le llama, ¿no?, él no tenía revelación de la palabra de Dios. Y es lamentable cuando un cristiano no tiene revelación de la palabra de Dios, porque puede afirmar cualquier barbaridad, puede tratar de, a veces con buena intención, defender una herejía, ¿no? Está defendiendo una herejía y no se da cuenta, porque a veces no solamente es válida la buena intención, sino hay que tener la revelación de la palabra. Y el Señor dijo que, ¿no es cierto?, que aquel que es amado de Dios ama la palabra. Aquel que es enviado de Dios habla la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ojalá que toda esta crisis que estamos viviendo, de no reunirnos, de no poder congregarnos, de no escuchar un mensaje como hacíamos normalmente, porque no es lo mismo una cámara. Tengo unos hermanos que cuando hacemos estos videos en directo, colocan el celular en la pantalla de una televisión para ver con más claridad, con más eficacia lo que tratamos de compartir, pero no es lo mismo a un culto, y todos coincidirán con lo que digo, ¿no? Puede estar muy lindo el estudio, el mensaje. Hay muchos pastores haciendo lo que yo hago, muchos líderes, algunos incluso cantan si tienen el talento para cantar, y tratan de desarrollar allí mínimamente un culto familiar. Pero no es lo mismo que nuestras reuniones en la congregación. Extrañamos eso, anhelamos recuperar ese tiempo de reuniones, de cultos, de oración, de ayunos, de vigilia, de Santa Cena. Anhelamos recuperar eso, ¿no? Pero ojalá cuando lo recuperemos le empecemos a dar valor a la palabra del Señor. Si nos habíamos apartado y desviado por los caminos de filosofía, de psicología, deje esto, porque estos son los caminos vanos que no conducen a ninguna parte. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Nunca la filosofía pudo cambiar al hombre. Nunca la ciencia pudo cambiar al hombre. Nunca hubo transformación, ¿no?, a través de la psicología. Son ciencias que a la gente que no tiene a Dios le ayuda bastante, pero que no debemos meter dentro de la iglesia.
La iglesia tiene que escuchar la palabra del Señor. El mundo tiene que escuchar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es inagotable, es de una riqueza inagotable. Es un mineral precioso que cuando más seguimos la veta, más tesoros descubrimos, ¿no? Amo la palabra y ojalá le contagie a mis amigos, a mis hermanos, a mi congregación de esta misma pasión. Ame la palabra de Dios. Ella es la guía más certera que tenemos para llegar al cielo, para no errar, para no ser confundido. Aún vendrán ángeles del cielo presentándonos otros enseñanzas y otros evangelios. Pero si tenemos conocimiento, no somos turbados. Yo agradezco a Dios, ¿no? Porque he estado muchas madrugadas a solas con Dios y con mi Biblia. Y eso me ha permitido permanecer en una línea de doctrina que ya lleva en mi vida 5 décadas. Y he visto movimientos de toda clase, porque los movimientos van y vienen. Lo que hoy es popular, mañana desaparece y aparece algo nuevo. Esto ha sido así, desde que yo conozco al Señor, ¿no? Y hay gente más antigua que yo que hemos conversado y me ha dicho, y me han asegurado que siempre fue así. Vienen esas nuevas unciones, esos nuevos movimientos, y muchos se prenden y van tras de eso y practican eso, y luego pasa, porque lo único que permanece es la palabra de Dios. Los movimientos emocionales, filosóficos, los movimientos de ciencia humana pasarán, se desvanecerán, vendrán otros, porque usted sabe que en el sistema del hombre, en el sistema del mundo, lo que hoy es una novedad maravillosa, mañana ya es antiguo y obsoleto, ¿no? Podemos hoy estar en lo último, ¿no? En lo más cool que apareció. Y pasó una semana y ya se quedó viejo, porque es una continua mutación el conocimiento y la filosofía humana. La palabra de Dios es la misma que practicaron los apóstoles, la misma que practicaron nuestros antepasados, es la misma que debemos practicar y que deberán practicar las generaciones nuevas si un día quieren estar en la presencia del Señor. Dice, la palabra le es vergonzosa. ¿Cuándo empezó a pasar esto? Cuando yo conocí al Señor, era un orgullo viajar con este libro en las manos, ¿no? Y usted lo veía en los ómnibus, usted lo veía en los trenes, en los subterráneos, a donde iba. Empezábamos a individualizar quién era cristiano, porque no tenían problema de tener su Biblia bajo el brazo o de ir en el asiento leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Después empezó a hacer cosas vergonzosas, como dice Jeremías. Empezaron a meter dentro de un portafolio, dentro de un bolso, y últimamente usted mire las reuniones que se ven en los videos, megas iglesias, y dígame cuántas Biblias usted puede encontrar en la congregación. La congregación no usa Biblia, los líderes no usan Biblia, ¿no? Entonces, si el líder no usa Biblia, ¿cómo podrá el pueblo amar la Biblia, amar la palabra del Señor? Hoy hay grandes movimientos y reuniones y megas iglesias, pero yo digo, no, nunca me ha tocado compartir en esas iglesias, pero si fuera y preguntara, ¿no? A veces lo hacemos en nuestras congregaciones locales. Hermano, levante su Biblia, los que han traído Biblia. Bueno, nuestras congregaciones están bien enseñadas. Todos los hermanos saben que a mí me enseñaron así, yo enseño lo mismo. Que hay 3 elementos que no le pueden faltar al cristiano para ir al culto, para congregar. Acuérdese cuando empecemos a congregar. Esos 3 elementos es la Biblia, el lignario y el pañuelo. Y alguien preguntó, ¿por qué el pañuelo? Porque Dios nos va a visitar y tendremos necesidad de un pañuelo, ¿no?
Es decir, son tres elementos que el cristiano lleva cuando va a hacer el culto a Dios, ¿no? Esto se perdió. Hoy es muy raro ver a alguien en la calle con una Biblia. Y si le vemos con una Biblia, le decimos fanático, religioso, fariseo, legalista y otros epítetos, ¿no? Porque tiene una Biblia. Decimos, está loco, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? O ir a una entrevista, ¿no? Sea con gente del Estado, sea con periodistas, sea en un programa de televisión, ir a una entrevista y ver a alguien que lleve la Biblia, ¿no? Esto es una cosa extraordinaria. Entonces estamos en esa época que había entrado Israel en los días de Jeremías. Dice, la palabra de Dios le es vergonzosa, no la aman. Tenemos que amar este libro porque es la revelación de Dios al hombre. Aquí está la palabra de Dios. Aquí tenemos la salida para cualquier situación que tenga la humanidad. Acá está la respuesta para el hombre a todas sus necesidades. La vida familiar, la vida matrimonial, la salud, la alimentación, la higiene, la defensa de las naciones, la legalización de las leyes sociales, las leyes políticas. Está todo en este libro, que no es un solo libro. Biblia quiere decir pequeña biblioteca, porque está compuesto, esta pequeña biblioteca, por 66 libros. Entonces, si lleva una Biblia, está llevando una pequeña biblioteca en su mano. Está llevando 66 libros que se han escrito en un periodo de 1500 años, con escritores que no se conocían entre sí, que no vivían en el mismo lugar, diferentes lugares geográficos, diferentes tiempos de la historia, y con una sola enseñanza, con una sola línea doctrinal, ¿no? Por eso es palabra del Señor. Esto es un tesoro, y lo han valorado aquellos hermanos en Cristo que fueron perseguidos. Es el libro más perseguido de la historia de la humanidad y el que más se ha publicado y traducido a diferentes idiomas. No hay otro libro tan publicado como este y traducido a casi todos los idiomas que existen, ¿no? Y sin embargo ha sido el libro más odiado y más perseguido en la historia de la humanidad. Han procurado hacerlo desaparecer una y otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Dios, el cielo, tiene el compromiso de guardar esta revelación, de proteger esta revelación. Por eso dijo Jesús, mi palabra no pasará. Palabra de Dios, la Biblia está protegida por el cielo. Dios se encarga de que esta revelación no desaparezca, que no sea adulterada. Hay muchas versiones adulteradas, pero el cristiano que tiene conocimiento discierne inmediatamente, ¿no? Versiones que no sirven, no las compre, no las lea, porque han sido adulteradas, ¿no? Pero el que tiene un conocimiento sabe que no sirve esa versión o esa traducción, no la usa. Yo le puedo dar algún consejo, ¿no?, de versiones que tienen errores doctrinarios terribles y que están en las librerías. Pero si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a discernir y va a decir, no, esto no es, ¿no? Y va a buscar una buena versión. Pero las buenas versiones que circulan tienen la protección del cielo y va a estar esa palabra revelada hasta el final de los tiempos. Si no tiene una Biblia, consígala. Si no la ha comenzado a leer, léala. Pídale a Dios que le dé pasión por la palabra y la palabra le va a ser revelada. Y cuando Dios le revele la palabra, no le van a vender un tranvía, no le van a vender un buzón, aunque sea su abuelita que venga a ofrecerle. No la va a comprar porque va a tener conocimiento. Y el que tiene conocimiento no es llevado cautivo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que muchos cristianos están cautivos porque le faltó conocimiento. Que Dios te bendiga y la revelación de la palabra pueda estar en tu corazón
y pueda sobre todo no ser como en los días de Jeremías era Israel. La palabra le era vergonzosa. Tenemos que tener orgullo de ser el pueblo de la Biblia. Yo me siento orgulloso de ir o estar delante de cualquier autoridad con mi Biblia, ¿no? Porque yo creo que eso me da una autoridad especial delante del mundo. Somos el pueblo de la Biblia. Entonces no se avergüence de la palabra, ¿no? Ame la palabra de Dios. Y si ama la palabra de Dios, lo dijo Jesús, será amado de mi Padre, ¿no? ¿Quieres ser amado del Padre? Empiece amando la palabra del Señor. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración contigo, con todos los hermanos. Tenemos hermanos de nuestras congregaciones que aman la palabra, estudian la palabra, tienen pasión por la palabra y esto seguramente va a contagiar a las generaciones nuevas, a los que se van agregando a nuestras filas, ¿no? Porque son hermanos que han aprendido a amar las Escrituras. Que Dios le bendiga, no nos avergonzamos de tener la Biblia. Y yo podría, y ya soy práctico y tengo todos los recursos para usar en el púlpito una tablet o para bajar en el celular la versión de Biblia que me haga falta, y podría predicar con un celular, con una tablet o con un escrito, con un manuscrito, pero mientras Dios me dé vida y fuerza, quiero seguir teniendo en mi mano este libro, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, no es un libro cualquiera, es espíritu y es vida. La palabra transforma, genera vida espiritual, es lo único que genera vida espiritual, y el Espíritu Santo todavía se vale de esto, es el autor de esto, y se vale de esto para generar vida espiritual. Dios te bendiga y ojalá te contagie esa pasión por la palabra, hermana y hermano, que me está acompañando del otro lado de la cámara. Dios te bendiga, hacemos una oración, vamos a orar por todos los que están en una situación de aflicción o están en una situación de temor. Vamos a orar que Dios les dé confianza en su corazón, porque, bueno, Dios está en el cielo y está todavía en el gobierno, en la soberanía de este mundo. Nada acontece que Él no lo permita. Crea en las promesas de Dios, confía en las promesas de Dios y Dios será su ayudador. Dios le bendiga. Le pido me acompañe, vamos a orar con sus palabras, como Dios le guíe, en su casa, donde está, vamos a orar juntos. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios del cielo lo estará haciendo, ¿no? Mire qué oportunidad, todos los que estamos conectados, ponernos de acuerdo y pedirle a Dios que esta epidemia, ¿no?, pase de largo de nuestra tierra y vengan días buenos y nos podamos volver a congregar, ¿no? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. En esta tarde he compartido lo que has colocado en mi corazón, tu palabra. Señor, esa palabra por la cual el universo fue constituido, el cielo y la tierra. Tú mandaste y fue hecho conforme tu mandato. Señor, tu palabra permanece para siempre. Ella nos hace sabios para la salvación. Señor Jesús, ponga esa pasión en cada uno de los hermanos en Cristo que ahora no pueden congregar, no pueden escuchar un mensaje, ni motivacional, ni un mensaje de arrepentimiento. Ningún mensaje pueden oír en una reunión pública. Señor, están a través de las redes en forma virtual y sabemos que no es exactamente lo mismo estar en tu casa, adorar y alabar en tu casa, que estar, Señor, en este medio de comunicación. Pero te pedimos ahora, uniéndonos en oración, Señor, que alejes esta plaga que ha venido sobre el mundo, sobre esta tierra en la cual vivimos. Reprende, Señor, en los días de Egipto, mandaste un viento que vino de la mar y se llevó aquellas plagas que azotaban la nación, limpió la tierra. De la misma manera manda un viento que limpie
de este virus, la tierra, y que podamos volver a la actividad, volver a congregar, volver a reunirnos, volver a alabar tu nombre. Anhelamos esos días, deseamos esos días. Yo creo que toda la iglesia está deseando volver a tener la libertad de predicar, de congregarnos, de alabar tu nombre. Señor, danos esa oportunidad y te honraremos, y honraremos la palabra. Y si hemos dejado la palabra, volveremos a ella con humildad de corazón, porque estamos entendiendo el mensaje que tú nos quieres hablar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Dios le bendiga, la paz y la comunión del Espíritu Santo en cada corazón, y le mando un abrazo a todos los hermanos. Sábado, Dios le bendiga. Sábado, 19:30. El sábado, Jonathan está ayudándome, es mi nieto mayor, está ayudándome con todo el montaje, la transmisión. Agradecido porque no quiere aparecer en cámara, pero detrás de las cámaras está haciendo un trabajo muy importante para que podamos estar juntos en estos días, ¿no? Martes, jueves y sábado 19:30 horas. La próxima, el sábado 19:30 horas, nos volvemos a reunir. Y recuerde que el miércoles estamos en la radio Cristo es el Rey, Radio Cristiana Cristo el Rey, .com, ¿no? Puede encontrar en las redes y sintonizar. Tenemos un programa a las 8:30 de la mañana todos los días miércoles. Allí estamos, ¿no? Con mucha desarrollo de preguntas. La gente hace muchas preguntas, muchas interrogantes, y estamos respondiendo todo eso, y es un programa muy interesante para acompañarnos. El día lunes también estoy convocado para salir por Sky en una radio, en un programa en México. Bueno, no tengo los datos acá. Cuando los tenga, si los tengo el sábado, se los voy a pasar para que también nos acompañe. Dios le bendiga. Un abrazo, hermano querido. Amén.